La bruja Baba Yaga, cuento popular ruso. El autor es anónimo. Los cuentos populares son relatos que la gente empezó a contar hace mucho tiempo y llegaron a nuestros días con algunas variantes, pero conservando la anécdota principal. Este es un cuento popular ruso que junto con muchos otros se transmitió de boca en boca entre los campesinos de este pueblo. Como no se sabe bien quién lo contó, por primera vez se dice que es anónimo, es decir, de autor desconocido. El texto. Este cuento conserva en el nombre de sus protagonistas el sello de la lengua de origen. Baba Yaga y Sasha son palabras de origen ruso. Según quién lo cuente y en qué país lo cuente, cambiarán algunos elementos. Tal vez hasta cambien los nombres de los personajes. Pero la historia de la terrible bruja vencida por una niña seguirá atravesando el tiempo mientras haya alguien que la repita. La bruja Baba Yaga. Hubo hace mucho tiempo un hombre y una mujer que se amaban. Poco después de casarse tuvieron una hija, a la que también amaron. La llamaban Sasha, que es como se dice Alejandra en ruso. Porque esta historia sucedió en un pueblito de Rusia, pero la madre de la niña enfermó gravemente y murió. Durante años el hombre quedó muy apenado. Pasado algún tiempo volvió a enamorarse y se volvió a casar. Por desgracia, la nueva mujer detestaba a los chicos. Le desagradaban tanto que en cuanto pudo mandó a su hijastra a visitar a una tía suya que vivía en el medio de un espeso bosque. En realidad, la tía en cuestión era una bruja y su plato favorito eran los chicos cocidos en una olla especial. Una hermana del padre de Sasha se había dado cuenta de que la madrastra planeaba sacar a la niña del medio y se lo dijo a la chiquita. También le recomendó que si no le quedaba más remedio que ir, se llevara un pedazo de pan, un poco de carne seca y una aceitera con un poco de aceite. Ya en el bosque, Sasha se encontró con una espantosa mujer que vivía sola en una cabaña, asomada a la ventana. En cuanto la vio llegar, empezó a relamerse y puso a calentar agua en una olla. Enseguida le pidió a la recién llegada que fuera al arroyito a buscar más agua. Más vale que te apures y que cumplas con lo que te mando, porque si no, soy capaz de comerte cruda. Y la malvada le dio un colador para que llevara el agua. Por supuesto, esperaba que Sasha volviera con el colador vacío, porque no veía la hora de probar su menú preferido. La pobre chica se puso a llorar desconsoladamente a la orilla del arroyito, porque sabía que era imposible que el agua no se escurriera por los agujeros del colador. El llanto le dio hambre y sacó de su bolsillo el pedazo de pan, que ya estaba un poco duro. Mientras lo mordisqueaba, un ruiseñor se acercó aleteando a picotear las miguitas que caían al suelo. Después se le posó en el hombro y le susurró estas palabras. No te des por vencida. Recogé tierra de la orilla del arroyo y ponela adentro del colador, tapando los agujeros. Como tiene mucha arcilla, se va a endurecer. Deja pasar un rato y llena el colador con agua. Vas a ver que no se te escurre. Sasha siguió al pie de la letra el consejo del pajarito y volvió a la cabaña con el colador repleto de agua. Y claro, la bruja se puso como loca, porque ya se la estaba saboreando y ahora no tendría excusa para comérsela. Tendré que esperar hasta mañana, pensó la bruja, porque las brujas tienen sus reglas y no era cuestión de comerse a una criatura así porque sí. Inmediatamente echó a Sasha de su vista y la niña agotada se quedó dormida junto al canasto de un gato bastante flacucho, que enseguida se acurrucó junto a ella. Sasha sintió hambre de nuevo. Todavía le quedaba la carne seca y la compartió con el gatito, que parecía bastante descuidado. El gato no era cualquier gato, era lo que se dice un gato de bruja y hacía honor a su posición, usando sus poderes especiales cada vez que podía. Agradecido por la cena,
Cuando oyó que la bruja roncaba, le dijo a Sasha que aprovechara el momento para huir, pero que antes tomara un chal y un peine que estaban sobre la mesa, entre un montón de cachivaches de bruja, crema, bebidas para convertir a los visitantes en animales, espejos rajados y plumas de lechuza. Además, fue corriendo hasta la puerta y le indicó a su nueva amiga que le pusiera aceite a las bisagras para que no chirriaran y el ruido despertara a la bruja. Cuando comprendió que su víctima se le había escapado casi delante de su nariz, que era lo que le sobraba, la furia de la bruja no tuvo límites. Pateó, rugió y pegó miles de puñetazos a todo lo que encontraba, incluyendo al gato y a la puerta. Entonces el gato se defendió diciendo: me tenés muerto de hambre y querés que no te traicione. La chica bonita no me conocía y me dio la mitad de su comida. Tuve que ayudarla para que no te la devoraras. Y la puerta no se quedó callada. Después de chirriar como loca, dijo: nunca fuiste capaz de masajearme con un poco de aceite. A vos no te costaba nada y a mí me hubiera dolido menos cada movimiento. Ella pasó una sola vez y sin embargo me trató con cariño. Es tan amorosa. Estas palabras terminaron de enloquecer a la bruja. Salió como un huracán a perseguir a la jovencita que ya se había metido en el bosque. Al oír el bochinche que hacía la rabiosa bruja, resoplando y pateando entre los árboles, Sasha tiró el chal al suelo y se alejó corriendo. El chal se convirtió en un río caudaloso y la bruja tuvo que retroceder. Eso la puso todavía más furiosa. Después de una carrera descontrolada, llegó a la cabaña, se montó en su escoba y salió volando para volver al lugar donde había aparecido el río. Sasha la vio cruzar el cielo como un pájaro monstruoso y del susto tiró el peine al suelo. El peine se convirtió en un árbol extraño, lleno de espinas, que creció y creció sin parar. La escoba de la bruja rebotó contra las espinas y salió disparada en otra dirección. Nunca jamás se supo a dónde. Mientras la bruja desaparecía en el aire, Sasha encontró el camino de vuelta a su pueblo. A todo esto, el padre había descubierto la horrible acción de su esposa y la había echado de la casa. Así que Sasha y su padre vivieron siempre felices hasta que cada uno encontró al amor de su vida. Eso sí, Sasha hacía malabarismos en la cocina con tal de no usar nunca un colador ni de casualidad por los malos recuerdos que le traía. Sin embargo, al pasar el tiempo, empezó a contarles esta historia a sus nietos, que después se la contaron a sus nietos, que después se la contaron a sus nietos, que se la contaron a sus nietos. Y así llegó hasta nosotros.